Bueno chicos, buenos días. Vamos a tratar en este video el tema de ciclo menstrual para contextualizarnos y recomendándoles que vean el primer video también. Recordemos que el ciclo eh, femenino está compuesto por los cambios cíclicos que ocurren en dos órganos, especialmente en el ovario y en el útero. Los cambios cíclicos que vemos en el ovario son relacionados con eh, el desarrollo de los folículos, la ovulación y la ruptura de estos, lo que vemos en la línea azul y la línea verde, como fase folicular y fase lútea. Acá estaremos hablando entonces de los fenómenos cíclicos que ocurren en el ovario. Y acá, abajo en la línea roja, azul y rosa, estaremos viendo los cambios que ocurren en el endometrio, la cobertura interna de ese órgano que llamamos útero. Entonces, mientras que en el ovario vamos a tener unos primeros 14 días del ciclo y como fase folicular, en los últimos 14 días como fase lútea. Al mismo tiempo en el endometrio vamos a ver que comparten no dos sino tres fases esta misma escala temporal, que son la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Entonces lo que nos vamos a dedicar en esta sesión va a ser a solucionar las conexiones hormonales que ocurren entre el sistema hipotalámico, hipoficiario y gonadal en la mujer durante todo el ciclo menstrual. Entonces primero vamos a tener una escala temporal que va del día 0 al día 28. Esto es la totalidad del ciclo. Y en la mitad vamos a tener señalada una fecha muy importante que va a corresponder a la fecha de la ovulación. Entonces lo primero que tenemos que anotar en esta gráfica es que las hormonas adenohipoficiarias controlan el comportamiento gonadal y que las hormonas hipotalámicas controlan la secreción de gonadotropinas. Entonces, las mujeres después de la pubertad secretan la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, en unos pulsos que van de 1 cada 60 a 90 minutos. Y que la producción de esta hormona va a inducir a las células gonadotropas a liberar las dos gonadotropinas, que son la FSH y la LH. La FSH es la hormona que prima durante los primeros 14 días del ciclo. Por eso el nombre de esa hormona FSH es la hormona estimulante de los folículos. La hormona estimulante de los folículos, después de la pubertad, tiene como meta inducir la maduración, bueno, una carrera por la maduración de unos 5 a 10 folículos en el ovario hasta que uno logra ser maduro y este inhibe el crecimiento de los demás. Si nos vamos hasta la estadía de niña recién nacida, cada óvulo en el ovario está rodeado por una única capa de células de una capa que llamamos la capa granulosa. A esa celulita, a ese folículo que está conformado solamente por una fina capa de células de granulosa y eh, un, una célula, un gameto al interior, lo vamos a llamar folículo primordial. Sin embargo, durante la niñez, digamos, el metabolismo replicativo de la ogonia y el ovocito están detenidos y depende para su nutrición de las células de la granulosa. Además, durante la niñez todo el tiempo, estas células de la granulosa están secretando un factor inhibidor de la maduración del ovocito. Factor inhibidor de la maduración del ovocito. Y eso lo mantiene en su estado primordial y está detenido durante todo este tiempo en la profase de la meiosis. 1. Cuando ya finalmente la niña pasa por la pubertad y cuando la GnRH empieza a liberarse de forma pulsátil, la adenipófisis entonces en consecuencia empieza a liberar las hormonas folículo estimulante y luteinizante en cantidades importantes. Esto hace que los ovarios y obviamente los folículos en su interior inicien su crecimiento. Lo primero que hace el folículo cuando empieza a crecer es el crecimiento del óvulo. Ese ovocito empieza a aumentar de tamaño y empieza a expandir el folículo hacia afuera. Esos folículos que ya tienen
este que está acá, esos folículos que ya tienen un óvulo que está incrementado de tamaño, los vamos a llamar ya no primordiales, sino folículos primarios. Folículos primarios. Y ahí se quedan hasta iniciar la pubertad. Entonces, durante unos pocos días al comienzo de cada ciclo menstrual, las concentraciones de FSH y LH secretadas por la adenohipófisis experimentan un aumento ligero en su concentración. Y en la primera parte del ciclo, la FSH, la que está pintada aquí en verde, se produce en una concentración mayor que la hormona luteinizante. Entonces, de 6 a 12, de 5 a 10 de folículos empiezan a crecer por cada ovario por el estímulo de la hormona folículo estimulante. El efecto que tiene la hormona folículo estimulante sobre ese folículo primario va a ser la proliferación, la hiperplasia de las células de la granulosa. Entonces empiezan a dividirse y el folículo empieza a aumentar de tamaño. Las células más externas de esa granulosa empiezan a diferenciarse en unas células epitelioides planas al exterior que vamos a llamar las células de la teca. Y esa teca se va a dividir esencialmente en dos capas. Células de la teca interna, que tienen función endocrina, y células de la teca externa, que tienen función capsular, tienen función estructural para ese folículo. Las células de la teca interna, recuerden, tienen función endocrina. Ellas se vuelven capaces de secretar hormonas sexuales. Y las células de la teca externa, recuerden, se vuelven epitelioides y simplemente son células de revestimiento para esta fase de la maduración del folículo. De hecho, después de tanta estimulación por los primeros días por la hormona folículo estimulante, las células de la teca y las células de la granulosa proliferan y el folículo hace un huequito, un espacio entre esas dos capas, entre la granulosa y la teca. Ese espacio que llamamos el antro convierte a este folículo en un folículo antral, que es la última fase antes de estar completamente maduro. Ese antro va a llenarse de un líquido folicular que contiene ese líquido una alta concentración de estrógenos, que como miraremos después es una de las hormonas sexuales femeninas más importantes para la organización de todo este ciclo. Para la última parte del ciclo, la última parte de esta fase folicular, la FSH se ha incrementado tanto que hay un folículo que le gana a los demás y llega a ser completamente maduro. A ese folículo completamente maduro que induce la atresia de los otros folículos que estaban en la misma carrera, es el que llamamos el folículo de Graf, el folículo maduro. Entonces, durante los primeros 14 días del ciclo, en lo que corresponde a las gonadotropinas, la FSH es la gonadotropina que predomina. Y esta FSH va a tomar los folículos primarios y los va a llevar hasta folículo de Graf. Hasta folículo de Graf. Sin embargo, esta sobreestimulación de la hormona folículo estimulante sobre las células de la granulosa y sobre las células de la teca va a inducir la producción de más receptores para la hormona luteinizante. Además, una hormona que se llama activina va a hacer realimentación positiva con las células adenohipofisiarias y va a inducir la secreción de aún más la otra gonadotropina. Es decir, para los últimos 3 o 4 días de la fase folicular, la FSH ha aumentado la producción de receptores para la hormona luteinizante. Miremos este dibujito de acá. La FSH ha aumentado la producción de estrógenos, pero además la FSH ha aumentado la producción de estas dos hormonas, especialmente para esta fase, las activinas, y las activinas son capaces de decirle a la adenohipófisis que secrete más de la hormona luteinizante. Entonces, repito, la FSH hace que el folículo desarrolle más receptores para hormona luteinizante y también hace que la adenohipófisis, las células gonadotropas, produzcan más de esta hormona luteinizante. La hormona luteinizante, al estimular a las células de la teca interna, va a inducir la producción de progestágenos y además inicia una cascada de señalización que va a producir dos respuestas en el folículo.
Dense cuenta, por favor, que al final de la fase folicular, este estímulo por activina va a aumentar muchísimo la producción de la hormona luteinizante, casi 6 veces su tasa de producción normal. Esta hormona luteinizante va a inducir en las células de la teca la liberación de enzimas proteolíticas del tipo colagenasa. Además, en las células de la granulosa y las células de la teca va a favorecer el incremento, la acumulación del líquido folicular y además vasodilatación que induce hiperemia folicular, un aumento del volumen de sangre al interior de la microcirculación del folículo. Entonces, si yo tengo vasodilatación, el flujo sanguíneo aumenta y la producción del líquido folicular se incrementa. Y si uno eso con la producción de enzimas proteolíticas que van finalmente a debilitar las uniones de la teca externa, lo que voy a tener es un folículo que tiene cada vez más presión en su líquido interno y que sus paredes son cada vez más débiles. Si usted suma estos dos fenómenos producidos por el pico de la hormona luteinizante, lo que va a tener es que por el punto más débil de la pared, que llamamos estigma de este folículo ovárico, este folículo ovárico maduro se rompe y al romperse libera un líquido viscoso que contiene al óvulo rodeado de una gran cantidad de células de la granulosa en una estructura que se llama la corona radiada. Entonces, es bien importante saber que la maduración del folículo durante los primeros 14 días es inducida por la hormona folículo estimulante y que luego el efecto de la hormona folículo estimulante incluye la producción de más hormona luteinizante en la adenohipófisis. Y esta producción de hormona luteinizante es la que va a romper el folículo ovárico y va a producir hacia las trompas de falopio en el proceso que llamamos ovulación, que en nuestra escala temporal está ocurriendo cerca del día 14 del periodo, o sea, 14 días después de terminado el sangrado. Pregunta de examen: ¿es el pico de la hormona luteinizante lo que induce los fenómenos que llevan a la ruptura del folículo y la emisión del óvulo en el proceso que llamamos ovulación? Ahora, se han perdido las células de la granulosa, solo quedan algunas células de la granulosa y las células de la teca, y la hormona que ahora está predominando de ahora en adelante va a ser la hormona luteinizante. En la segunda mitad del ciclo menstrual, en lo que recuerden llamamos lútea, la fase lútea, eh, resulta que la fase lútea, que se inicia por la activación de la hormona luteinizante, recuerden que el lúteo lo que significa es amarillo. La hormona luteinizante lo que hace es convertir ese folículo roto, ese cuerpo hemorrágico, en un cuerpo amarillo, en un cuerpo lúteo. La hormona luteinizante vuelve amarillo al cuerpo hemorrágico. Luteinizante. Esa hormona luteinizante va a inducir la acumulación de grandes cantidades de colesterol y la activación de vías enzimáticas específicas que hace que el patrón de producción de hormonas, recuerden, lo que primaba durante los primeros 14 días eran los estrógenos, lo que va a primar ahora en los últimos 14 días del ciclo van a ser los progestágenos. Y por tanto, el esteroide sexual que prima en la segunda mitad del ciclo van a ser los progestágenos como la progesterona. Me devuelvo un poquito. Primeros 14 días, hormona folículo estimulante. El folículo crece, las células de la granulosa crecen y secretan estas células grandes cantidades de estrógenos. Por tanto, durante los primeros 14 días tengo maduración del folículo, gonadotropina FSH primando y hormona sexual estrógeno. En la segunda mitad del ciclo después de la ovulación, la hormona luteinizante induce la luteinización del cuerpo hemorrágico, la formación del cuerpo lúteo, y que a partir de ese colesterol se empiecen a sintetizar grandes cantidades de progestágenos del tipo progesterona. Como la cantidad de hormona luteinizante empieza a disminuir para el final del ciclo, el cuerpo lúteo ya no tiene el estímulo de la hormona luteinizante para mantenerse así de frondoso, colesterol y esa actividad enzimática tan importante. Entonces, como al final del ciclo la cantidad de hormona luteinizante disminuye, el cuerpo lúteo se gasta el colesterol que adquirió, no adquiere más, pierde las vías sintéticas y el cuerpo lúteo se degenera a una estructura que llamamos corpus albicans, cuerpo albicante o cuerpo blanco. Entonces, en lo que corresponde al ciclo ovárico, empezamos con folículos primordiales en la niñez, luego primarios, secundarios, antrales, maduros o de Graf, folículo roto y ovulación. Cuerpo lúteo
incipiente, cuerpo lúteo maduro y luego corpus albicans. Bien importante notar que ese incremento en la producción de progesterona y el cambio de estrógenos a progesterona va a producir alteraciones en el hipotálamo que inducen un cambio en la temperatura corporal. Y para el día de la ovulación, la temperatura corporal puede elevarse de medio hasta 1 °C, por lo menos por una semana. La razón por la cual la temperatura se usó hace un tiempo como un inefectivo método de planificación familiar. Ahora, y tal vez lo más importante que veremos durante este video, y es que recuerden que al mismo tiempo que está ocurriendo el ciclo ovárico, las fases folicular y lútea, está ocurriendo lo que sí tenemos evidencia externa, sin instrumentación de la persona, de su ciclo, que es el ciclo endometrial. Y el ciclo endometrial tiene 3 fases, una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Entonces, miremos por favor acá abajo. La fase, arranquemos desde la fase proliferativa. La fase proliferativa del ciclo endometrial ocurre después de la fase menstrual, después de que se han desprendido estas células y ha ocurrido el sangrado uterino. Una vez se desprenden esas células de ahí, las células madre quedan con los vasos sanguíneos expuestos en el estrato basal de este epitelio y esa razón es la que explica el sangrado. Sin embargo, a medida que se incrementa la producción de estrógenos por los folículos que están madurando, esos estrógenos funcionan como factores de crecimiento, factores que inducen hiperplasia en el epitelio endometrial. Por tanto, durante esta última parte, la fase folicular del ciclo, yo lo que tengo es que hay una reepitelización del endometrio. Y a medida que ese epitelio crece, cierra la ruptura de mucosa y de vasos sanguíneos que existía gracias a la fase menstrual. Y entonces, debido a esta acumulación de estrógenos, se reepiteliza el endometrio y se detiene el sangrado. Luego, cuando ocurre la ovulación y la hormona luteinizante induce la formación del cuerpo lúteo, recuerden que ya no producimos grandes cantidades de estrógenos, sino cambiamos a producir grandes cantidades de progesterona. Y la progesterona tiene un efecto diferente sobre el epitelio endometrial. De hecho, lo que hace es causar hipertrofia de ese tejido. Las células se hacen más grandes, acumulan grandes cantidades de glucógeno, se incrementa muchísimo la vasculatura y este epitelio está frondoso y exuberante, dependiente de la progesterona. Mientras la progesterona esté presente, ese epitelio se mantiene así. ¿Cuál es la meta de que la progesterona, la hormona que favorece la gestación, la progesterona, mantenga este epitelio con gran cantidad de vasos sanguíneos y con cosas que no vemos en otros epitelios en el cuerpo como glucógeno extracelular, secretado por vesículas, para mantener este epitelio en un estado extremadamente nutritivo? Sí, hubo fecundación del óvulo durante los días cercanos a la ovulación y ese óvulo se convierte en un cigoto. El cigoto tiene que aterrizar en alguna parte del epitelio uterino para agarrarse de la mamita y nutrirse. Y cuando el cigoto se agarra del endometrio que está en fase secretora, este se encuentra una gran cantidad de vasos sanguíneos y se encuentra glucógeno y todos los nutrientes necesarios para poder sobrevivir y proliferar. Por tanto, es bien importante que el cigoto, el óvulo fecundado, se encuentre con un epitelio que esté siendo estimulado por la progesterona y esté en fase secretora, porque mientras esté en fase secretora la mujer es fértil, la mujer podrá recibir ese cigoto y favorecer su crecimiento. Ahora, como me imagino ya han visto en las clases de endocrino con el profe Jaime Tomás, ustedes sabrán que el primer mensaje que ese cigoto le dice a la mamita es: mamita, no me sueltes. Ese mensaje está codificado en forma de una hormona que es la gonadotropina coriónica humana. Si ustedes recuerdan, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona folículo estimulante y la gonadotropina coriónica humana son las 4 hormonas polipeptídicas. Voy a hacer un dibujito aquí abajo. Y las hormonas polipeptídicas tienen 2 subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. Y resulta que la subunidad alfa
para las hormonas que mencioné, la, la tirotropina, la hormona estimulante de los folículos, la hormona luteinizante, eh, la gonadotropina coriónica humana, HCG, comparten identidad estructural de la subunidad alfa. Y la subunidad beta, es estructuralmente muy parecida, pero muy parecida solo entre dos de estas, entre la LH y la gonadotropina coriónica humana. Eso quiere decir que la LH es la versión que produce la mamá de la hormona luteinizante y la gonadotropina coriónica humana es la versión que produce el embrión de esa hormona. Ya van a ver por qué esto es importante. Bueno, como primera medida, ustedes sabrán que si hay un embrión conectado aquí, él está liberando ese mensajero químico que es la gonadotropina coriónica. Eso quiere decir que si yo mido en sangre o en orina la concentración de la fracción beta de la gonadotropina coriónica, esta no puede venir de ninguna otra hormona, por tanto es prueba inequívoca. Bueno, en las mujeres con retraso menstrual da una alta confianza que haya una gestación, la gonadotropina coriónica humana en la fracción beta. Por eso la prueba de embarazo la llaman beta-HCG, porque están buscando la subunidad beta de esa proteína, que es la gonadotropina coriónica humana. Pero regresemos a donde estamos. Los estrógenos inducen la fase proliferativa. Los progestágenos inducen la fase secretora. El lío es que como a la a la mujer se le acaba la hormona luteinizante al final del ciclo, el cuerpo lúteo se vuelve cuerpo albicante. Y como ya no tiene colesterol ni las vías enzimáticas, no produce progesterona y los valores de progesterona al final del ciclo caen. Y como la progesterona cae al final del ciclo, ya nadie está manteniendo este epitelio así de frondoso. Entonces, ¿qué le pasa a ese epitelio cuando tenía un estímulo trófico positivo y súbitamente se le retira? Pues el epitelio no puede mantener esa tasa metabólica y se desprende en la tercera fase del ciclo endometrial, que es la fase menstrual. Luego vuelve el estrógeno, prolifera, vuelven los progestágenos, secretan, se acaba el progestágeno, se desprende, así cada 28 días. Así cada 28 días. Entonces, bien importante saber en este momento por qué la ausencia de sangrado genital en las mujeres es una manifestación de la gestación del embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La mujer entra primera fase folicular, FSH, el folículo se desarrolla, se produce el pico de la hormona luteinizante, se produce la ovulación y hubo fecundación. Primero el cuerpo lúteo produce progesterona y esa progesterona va a inducir la fase secretora del endometrio. Y al producir la fase secretora del endometrio, ese cigoto puede llegar y conectarse acá y empezar a vivir acá en el endometrio. Pero el cuerpo lúteo empieza a desaparecer y por tanto la progesterona disminuye y como el embrión, bueno, el cigoto en este momento depende de este epitelio, si cae la progesterona se desprende el endometrio y con él el cigoto. Ya no habría embrión, no habría embarazo. Por tanto, la primera hormona que el cigoto empieza a meter a la sangre materna es la gonadotropina coriónica humana, que como vimos es estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hormona luteinizante. Entonces la hormona luteinizante marca feto, que es la gonadotropina coriónica humana, vaya, estimula ese cuerpo lúteo y no lo deja morir, lo mantiene como cuerpo lúteo, como cuerpo amarillo. Y como ese cuerpo lúteo se mantiene como cuerpo lúteo, como cuerpo amarillo, la cantidad de progesterona nunca desciende, de hecho tiende a incrementarse. Y como la progesterona no cae, este epitelio sigue teniendo el estímulo para mantenerse así de frondoso y nutritivo y por tanto no se desprende. Y como no se desprende, no hay sangrado menstrual y una de las primeras manifestaciones de la gestación es el retraso menstrual. El periodo tenía que llegar y no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque la gonadotropina coriónica humana mantuvo amarillo el cuerpo lúteo, que mantuvo la producción de progesterona, y como la progesterona no desaparece, no se desprende el endometrio. Eso es lo que teníamos que discutir el día de hoy con ustedes, chinitos.
Listo.